absorben plusvalía de las empresas ineficientes. Independientemente de cuánto explote la empresa ineficiente, y decide igual explotar menos, y por poco que explote, por poca plusvalía que obtenga, por el simple hecho de que existan empresas que son más eficientes, y que seguramente no es que sean más eficientes, sino que explotan más, hacen que se produzca una transferencia de las menos eficientes a las más eficientes. ¿Cuál es el mensaje acá? O el mensaje que está planteado acá está claro que si vos estás asumiendo el costo, en algún momento estás sacando plata de tu stock de capital, por así decirlo, y en algún momento se va a agotar. Pero el mensaje peor de todo esto es que tenés que hacer lo mismo para no desaparecer. Pero además, lo peor de todo es que si incluso hay empresas que operaban en el promedio y que no tenían ninguna motivación para mejorar en términos de eficiencia o de productividad, porque estaban en el promedio, el simple hecho de que existan empresas ineficientes o que desaparecen por ser ineficientes o que terminan haciendo lo que hacían las eficientes, convierten a la que estaba en condiciones medias en una empresa ineficiente y por lo tanto la obligan a las mismas prácticas. No sé si se entendió esta idea. Sí. No la repito. Sí. Esto es sumamente común, pero además es fácil de ver en un sencillo ejercicio, digamos, pero puedo incluso pensar 1000 veces en estas cosas respecto a cuando, bueno, yo soy bastante más viejo de muchos de ustedes, pero cuando surgieron los clubes de video, las canchas de pádel, las canchas de fútbol 5, será lo que seguramente deben haber visto. Primero, la ley de igualación de las tasas de ganancia en función de eso, y después operar. Y en principio siempre era esto. Tenías que terminar practicando. Esto es fundamental porque esto termina operando después a escala mundial. Pero es un elemento que es importante que lo vean porque es a través de la plusvalía extraordinaria, que no es otra cosa que la transferencia de plusvalía que cada empresa va generando, lo que después genera, ¿sí?, el comercio, que es bien interesante porque si alguno pegó alguna idea, aunque sea superficial, van a ver que en el contexto, en el marco histórico en que son desarrolladas las ideas de Marx, el capitalismo no aparecía, el comercio no aparecía con las características incluso que hoy lo llegamos a ver. De hecho, el propio Marx veía con buenos ojos la posibilidad de la expansión. Por el principio, en definitiva, no por el lado de la economía política, sino por el lado de la política económica. ¿Sí? En realidad fue a partir del estudio de la ciclicidad del desarrollo capitalista, de los fenómenos de concentración y de descentralización, que seguro vieron con Bruno, ¿no? ¿Eso? ¿Vieron con Bruno? No veo que... Bueno, esto es rápido. La economía presenta ciclos. Un ciclo es una regularidad, o sea que imagínense una curva sinusoidal en el tiempo, no son iguales, sino que en realidad siendo ciclos con cierta tendencia. Pero lo interesante de un ciclo es que se identifican a lo largo del tiempo 4 características. Una etapa de expansión, un máximo, auge, una etapa de recesión y la crisis, ¿no? Ahí es bien interesante la dinámica capitalista para analizar, porque hay un factor que es disruptivo en el pensamiento económico que surge con Marx y que antes no surgía, y es la presencia de los desocupados, que ese es otro factor importante para explicar el tema de inserción laboral y las características actuales. Había una pregunta en facultad que no creo que ya no la hacemos más, porque la hacíamos tanta en clase que Marx denominaba a los desocupados, seguramente todos ustedes ya lo sepan, ejército industrial de reserva o población, ¿no? Pero no importa. Me gusta ejército industrial de reserva porque además las 3 palabras tenían significado para Marx. De reserva era básicamente porque era una función de los desocupados, la reserva, ¿no? Estar siempre disponible. La segunda característica industrial, porque dado este fenómeno, ¿no?, de proliferación del campo a la ciudad,
las fábricas eran como el gran polo. Entonces, el principal componente de ese ejército provenía de la industria, aunque no era la única modalidad de ese ejército industrial. La curiosidad de Marx era por la denominación, ¿por qué era ejército? ¿No se les ocurre por qué? Y no vale decir porque eran muchos, porque no. Porque estaban siempre dispuestos a cualquier trabajo. Esa es reserva. Porque podrías ponerle, no sé, ¿cómo podríamos, en vez de ponerle ejército, podríamos banda industrial de reserva, no sé. ¿Por qué utilizó ejército? Porque el ejército es más disciplinado que la banda, eso para empezar. ¿Cómo? Porque el ejército... Vos decías que se podría decir banda, el ejército es Están en la orden. más disciplinado. Pero para eso puede ser lo de reserva. Más Está preparado para la guerra. disciplinado que la banda. Bueno. O sea, tiene un potencial de lucha. Va por ahí, como lo nombraste, no puedo hacer trampa después con esto. Pero básicamente la razón de la definición de la designación de ejército tiene que ver con cómo operan en función de las relaciones sociales un disciplinamiento en el sentido, no, que estamos, pero que opera lo mismo que sucede a nivel militar, sucedía a la interna, y eso obviamente había intención de sacarle provecho. Pero la pregunta igual no era por qué se le llamaba ejército industrial de reserva en la facultad. Era si los desocupados eran causa o consecuencia del modelo de acumulación capitalista. Es circular. Causa. Ahora, ¿quién dice? Me gusta cuando pasa esto. Para, ¿quién dice consecuencia? ¿Por qué consecuencia? ¿Por qué sería consecuencia? Y porque dado este sistema, para que funcione, tiene que generar desocupados. O sea, para mí es una consecuencia del sistema. O sea, si... Está bien, pero no me estás diciendo mucho. Volvés a qué consecuencia. Claro. A ver, podríamos unir el palo de hockey de la historia, como lo que muchos han dicho acá, y va a funcionar muy bien, porque dice, bueno, ¿en qué se basa el modelo de acumulación capitalista? ¿No? En la búsqueda de lucro. Entonces, en definitiva, el de producir más, la productividad, la búsqueda de productividad, tú al principio decías, bueno, se produce el cambio tecnológico y entre otras cosas, ¿no? La posibilidad de sustituir mano de obra, ¿no? No es Máquina. solo tecnológico, cuando vos decís No, industrial, tecnológico para mí, o sea, ojo de para mí, cuando yo hablo de tecnología, no estoy hablando estrictamente de una máquina, estoy hablando de una nueva forma de trabajo, no, eso es un sentido amplio tecnológico. Pero bueno, pensado en términos de aumentar la productividad, bueno, en forma sencilla, de llegar a sustituir mano de obra, ahí también podríamos hablar de distintos mecanismos de incremento de plusvalía y por eso ahí están las limitantes, ¿no? De la plusvalía absoluta, extensión de la jornada, intensificación del trabajo, no importa. Pero el asunto es que parecería rápidamente entendible que en un momento la búsqueda, ¿no? De ampliación del capital, ¿no? El modo de reproducción ampliada va generando esta situación de desplazamiento, pero además porque los trabajadores desocupados generan una función clave. ¿Cuál es? Son depresores de salario, exactamente. Entonces conspiran al sistema. Entonces casi que nadie duda que es consecuencia. ¿Pero alguien dijo causa? No. Sí, pero está tomándolo desde ese punto de vista. Cambio mi respuesta. ¿Cambiar tu respuesta? ¿Alguien que diga causa o Sí. cerramos acá? Yo digo causa. ¿Por qué decís causa? Porque me parece que para ¿Cuál poder... sería la línea de razonamiento? Vamos a pensarla así. Mi línea de razonamiento sería, para poder lograr explotar, o sea, pagar menos del valor creado, es necesario que haya personas dispuestas, sin trabajo, dispuestas a poder trabajar por menos de lo que están produciendo. Eso está bien, pero ahí no me estás diciendo, porque ahí parece sonar que utilizás parte de la lógica de funcionamiento del capitalismo para explicar la causa. Porque la causa debería ser, no existe el capitalismo. No existe nada que oriente el capitalismo. Pero primero, claro, a través del cercamiento de las tierras que decíamos hoy, o sea, una expulsión de trabajadores No, del pero ahí campo. ya estás entrando en lógicas propias del capitalismo. Yo le estoy diciendo que el capitalismo, podría decir, no existe. Ninguna de sus lógicas en principio. Digo, pues la causa tiene que, es como decir, bueno, no existe el capitalismo, pero por culpa de los desocupados existe. Esa sería la causa. ¿Cuál sería el razonamiento? Está bien, no está cerrado igual, pero es como sofisticar la respuesta. A mí se me A mí me antoja... parece que es una precondición, vamos a decirlo. Sí.
está bien, está bárbaro. Pero te quiero decir, a mí se me ocurre siempre pensar esto que a mí me parece súper divertido. Ah, súper divertido. A mí. Seguro. Imagínense que por X motivo, que está interesante, se produce, ¿no? A mí yo soy un pobre tipo ahí que, bueno, heredé algo, ¿no? Porque está el capital original, bueno, todo. Pero bueno, triunfa la Revolución Francesa, me recontra cagó porque ahora yo antes tenía esclavo, pero bueno, ahora tengo que salir a buscar gente para poder, yo qué sé, vender lo que quiero, porque tengo ganas de hacer sillas, porque a mí la gente se necesita sentar y yo qué sé, soy un tipo que preocupado porque la gente descansa. Entonces voy a un lugar porque hay desocupados, porque ese es el detalle, ¿no? Digo, ¿por qué digo los desocupados? Entonces digo, hay un lugar donde se juntan, después se el bar, perfectamente, están todos ahí, bueno, no saben cómo pagan, pero no importa. Vamos al bar. Y yo sé lo que se paga. ¿Por qué? Ya tengo definido hace muchísimo tiempo, incluso los conceptos vinculados a la remuneración, porque básicamente la fuerza de trabajo, independientemente de la categoría, es la pérdida de energía para todo el trabajo. Entonces, fíjense, interesante cómo las canastas o los salarios siempre tuvieron denominaciones similares. O si no eran canasta de subsistencia, canasta de consumo obrero, o sea, era ahí y hasta ahí, ¿no? Digamos, no sé. Pero caigo ahí en ese lugar donde hay gente que, bueno, no tiene trabajo, que se liberó, capaz que está contenta, pero no tiene trabajo. Y yo vengo y digo, bueno, tengo 100 pesos, que es lo que voy a pagar yo para el negocio. Entonces, son todos ustedes los desocupados. Entonces, ¿alguno de ustedes quiere, yo qué sé, sumarse a esta empresa familiar? ¿Quién va a levantar la mano? ¿Cuánto? Todos. Dije 100, lo que se paga, todos saben lo que se paga. Yo tengo como por 80. Todos. Ahí está. Ahí es lo que quiero llegar. 100, todos van a decir 100. Por 100 levantan todos la mano. Porque entre 0 y 100, uno decía que es preferible ser explotado o no ser explotado, en esta lógica, ¿no? Entre no tener ingreso, tener... Entonces, pero yo digo, pucha, tengo para uno solo. Y sabemos que ni siquiera tuve que decir, pucha, tengo para uno solo. Que surge alguien que enseguida me dice... Y yo esperaba igual que dijeras por 99, ¿no? Se bajó rápido. Pero enseguida fuiste por 80. Ahí rápidamente lo miramos todos y decimos, qué hijo de puta. Pero, exactamente, pero no va a tardar un segundo para decir 79. Entonces siempre me imagino cómo el tipo empieza a notar esto y se empieza a servir un whiskycito y se empieza a sentar, cómo se empiezan a sacar los ojos entre todos ustedes, y en determinado momento por 50 cerró la cuenta y el tipo se lleva 2 cuando iba por 5. Y él ahí, seguro, por eso te digo lo que voy a decir, era tal cual, él enseguida se da cuenta que él, por la lógica de remunerar por debajo, ¿no?, de la fuerza de trabajo, él sacó una ventaja en términos de contratación, vamos a llamarlo en estos términos presentes, de un factor, de una unidad adicional de factor productivo, que va a generar el doble, porque si tengo uno genero algo, pero si tengo 2 y pagué lo mismo, genera esa misma lógica. O sea, es en definitiva lo mismo. O sea, nosotros planteamos la pregunta y la respuesta efectivamente es causa y consecuencia. Efectivamente es causa y consecuencia porque tiene esta doble función. Pero increíblemente, hasta Marx no existía la desocupación. Hasta los pensadores anteriores, la desocupación era un factor coyuntural de la fluctuación del mercado que el propio mercado iba a resolver. Claro, lo resolvía de la mejor manera, ¿no? O sea, a lo mejor la peor, quiero decir, si había que bajar salario para el pleno empleo, se bajaba salario, ¿no? El problema es que cuando surgen estas ideas y surgen los sindicatos, empiezan a dar rigidez a la baja y por supuesto empiezan a operar estas situaciones que, bueno, que generan que la desocupación sea un factor, pero además que después termina siendo funcional al sistema, porque no solamente cumple la función de reserva, sino, como bien dicen, es un depresor de los salarios. Entonces todavía sigue alimentando. Entonces, si yo les muestro ese ciclo y pongo el ejército industrial de reserva en el medio, veo cómo funciona. ¿Cómo es? Hay ciclos en la economía, da lo mismo cuando quieran empezar, pero nos antoja empezar desde abajo, ¿no? En el momento de expansión económica, como la que atravesamos nosotros. En el momento de expansión económica, y que podemos ver que está casi corrimiento,
comportamiento exponencial, las tasas de ganancias son muy altas. Entonces, como las tasas de ganancias son muy altas, que son lo que mira el capitalista, hay intereses de que entren capitalistas al mercado, entren jugadores capitalistas. En la medida que entran jugadores capitalistas, obviamente contratan trabajadores, pero sigue funcionando la lógica, remunerar por debajo, la capacidad de generar capitales y desplazar trabajadores, van engrosando las filas del ejército y de la reserva. Pero en la medida que van entrando nuevos capitalistas, la curva, la tasa de crecimiento de ganancia se empieza a moderar. Sigue creciendo, pero a menor ritmo. ¿Sí? Hasta que obviamente entran tantos jugadores, tantos explotadores, que además van generando sustitución, ¿no?, de máquinas por trabajadores, que ya no se crece más. ¿Por qué no se crece más? La tasa de ganancia baja. Claro, pero la tasa de ganancia va bajando, está bien, porque van entrando socios y obviamente cuando van repartiendo. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no se sigue? ¿Por qué no sigue subiendo? El mercado tiene un límite. Cuando decís el mercado, ¿de quién estás hablando? De los consumidores. Porque ¿qué le pasa a los consumidores? Y tenés tanta oferta de distintos capitalistas que bajan los precios y aparte que no podés consumir. Bueno, perfecto. Básicamente, lo que se dice ahí es que tenés como una moneda, de dos caras. Uno se puede hablar que tenés una crisis de sobreproducción, ¿no?, que es lo que decir, se producen tanto, y otra podría decir que es una crisis que parecería de subconsumo, ¿sí? Que efectivamente lo que te sucede es que se produce y se disocia tanto. De hecho, Marx lo que tiene, todas sus teorías igual, la teoría de Marx y los anteriores eran teorías muy enfocadas del lado de la oferta, de la producción. Entonces, bueno, pasa ese fenómeno y está claro, si no hay quien compre, hasta Henry Ford decía, le pago bien a mis trabajadores para que puedan comprar mis autos. O sea, tenía una lógica de entender la demanda. Y ahí se produce ese fenómeno, digamos, que hace que obviamente gire, llegue a un máximo y se dé todo lo contrario. Ese fenómeno de expansión, durante ese fenómeno de expansión, cuando nuevos capitalistas ingresan, se dice que se produce un fenómeno ahí de concentración. Porque lo que es un fenómeno, cuando lo define Marx, un fenómeno entre clases. Y lo que quiere decir es que en realidad la clase capitalista, por efecto de una expansión económica y la explotación, concentra cada vez más ingresos. ¿Por qué hago ese énfasis a pausa? No sé, como que quisiera ponerle misterio a esto, pero no es así. Es porque cuando se produce la etapa de recesión y donde empieza a aparecer todo lo contrario, empiezan a desaparecer, ¿no?, porque algunas empresas empiezan a cerrar porque no pueden colocar, por más que bajen precio y gente no puede vender, ahí salen jugadores. Y el fenómeno opuesto al de concentración es el de desconcentración. Pero en esa etapa de recesión se produce otro fenómeno que define Marx, pero es un fenómeno que es intraclase, que es un fenómeno que acontece dentro de la clase capitalista, que denomino centralización. Ese fenómeno de centralización lo que quiere decir es que la riqueza que se genere, poca que sea en ese momento, se concentra en menos manos, se centraliza en menos manos. El problema es que las palabras son muy parecidas. Entonces, no sé si en alemán serán diferentes, si realmente serán radicalmente diferentes, decir concentración y descentralización, porque muchas veces nosotros cuando hablamos y queremos decir algo vinculado a esto, parece que fueran sinónimos, centralización y concentración. La diferencia aquí que está utilizada es que una está haciendo referencia a un fenómeno entre clases y otra está haciendo un fenómeno intraclase. Y esto tiene una repercusión para lo que después Lenin señala de cómo va generando las condiciones para esa fase superior vinculada, ¿no?, al imperialismo. Porque ¿qué pasa? Ese fenómeno cíclico se produce a lo largo del tiempo, pero ninguna crisis es igual.
Y el hecho de que quien sobrevive, y entre los que sobreviven son aquellos que se han fusionado, ¿sí? Han generado ciertas economías de escala, no solamente tienen la experiencia, sino que salen más fortalecidas en el futuro. Entonces, eso de alguna manera genera la base material necesaria para la formación, estoy haciendo como saltos en el tiempo, para la formación primero de oligopolios, ¿sí? Y después de monopolios, que tienen obviamente ese poder. Pero además, después que la formación de oligopolios y monopolios se logra, es ahí donde el propio Lenin también señala la potencialidad que genera el comercio exterior para justamente hacer del comercio el catalizador del desarrollo del capitalismo más adelante. Esto todo, pero hasta esto incluso lo deben haber visto con Jorge, ¿no? Digamos, el tema del imperialismo como fase superior del capitalismo lo deben haber visto, y el hecho de la formación de los oligopolios. Si nosotros ahora tuviéramos que acercarnos en el marco histórico en el que vivimos, antes de caracterizar exactamente la etapa, ubiquemos cómo los pensamientos del capitalismo ya gestados en Inglaterra empiezan a generar ciertas ideas del pensamiento más adelante, porque obviamente las ideas después se van expandiendo y aprovechando otra base material. Durante el mercantilismo, cuando la consigna de que los países eran más ricos en la medida de acumular oro y plata, lo que sucedió, y por eso lo del mercantilismo, y por eso la denominación de marinas mercantes, uno lo que tenía que salir era buscar oro y plata en los territorios. Y al principio era por la vía que todos conocemos, la violencia, y después, bueno, más sofisticada a través de tener saldos de la balanza comercial favorable y donde la exigencia de los países era que se pagara con oro. Pero eso generó una situación que se termina reproduciendo en el tiempo, porque eso generó una gran división internacional del trabajo. Y eso terminó haciendo que haya países que eran los que colonizaban y eran los que en realidad determinaban que las colonias eran suministradoras de materia prima y eran los países que podríamos llamar centrales los que procesaban, ¿sí? Y de hecho había muchas reglas, un estado bastante claro en el rol de esto. Esta gran división del trabajo, que en algunos casos era un vínculo que había, era la primera gran divergencia que se daba de comercio, podríamos decir que ahí se empezaban a gestar algunas dinámicas de comercio importantes, pero que todavía no eran posible desarrollar porque viajar hacia nuevos territorios era extremadamente costoso y riesgoso, ¿sí? Con los riesgos además que tenían en ultramar. Sin embargo, cuando llega el cambio tecnológico, la revolución industrial, entre otras cosas está motivada también para empezar a mover las materias primas, y por eso podríamos mostrar muchos gráficos de esta época, no solamente de crecimiento de la población, de las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? O sea, hay muchísimos gráficos que muestran que efectivamente por qué todo sucedió en este momento, en este marco, y están todos asociados al capitalismo. Uno podría venir a estas latitudes y decir, bueno, América Latina, ¿en qué andaba en todo esto? ¿Sí? Y ahí podría haber cosas que muchos de ustedes preguntan. ¿Cuándo podrían ustedes identificar que llega el capitalismo al Uruguay? En el periodo de la modernización. O sea, el capitalismo, perdón, yo veo que tú haces mucho hincapié en que el capitalismo es un fenómeno de la época contemporánea. El capitalismo primitivo cuenta, porque digamos, pues si vos no tenés la acumulación que se hace... Ahora vamos a ponernos de acuerdo todos esto. Cuando decís capitalismo primitivo, ¿a qué te estás refiriendo? Capitalismo primitivo, ¿a qué te estás refiriendo? Claro, o es sea... contemporáneo, ¿no? Yo te digo contemporáneo Sí, porque sí, me sí. pusieron contemporáneo, pero para mí... No, vos estás hablando de la época contemporánea, obviamente. Es a lo que fuimos convocados, pero el inicio del capitalismo, yo que sé, Dobbs y después todo lo que discutieron, Hobbes,
Hilton, Sí. toda esa gente, acuerdan que hay una fase de acumulación primitiva, o Sí. sea que nosotros podemos empezar a hablar de capitalismo a partir de la expansión que se da de precisamente lo que vos estabas mencionando, del oro, la plata, los mercados, a la escala técnica que el mundo puede Eso me remite, en el y es siglo lo que quiero XVI. llegar ahora. A ver. Es si realmente ahí podemos decir que hay capitalismo, porque la pregunta es, ¿qué caracteriza el capitalismo? ¿O qué? ¿Cuáles son esos requisitos que yo necesito? Por eso no, lo requiero para que efectivamente prospere y se desarrolle un sistema que hace que en ese periodo vos podés decir que se vayan gestando, o sea, en términos marxistas absolutamente no existiría el capitalista sino una fase de fisiocracia, y si no hubiera los mercantilistas. Obviamente, Lo dicen en manifiesto. por eso va generando condiciones sin duda de esto, pero no hacen que se denomine o que se caracterice o que tenga los requisitos para que asuma, ¿sí?, su condición. Entonces la pregunta, que por eso digo que cuando uno dice, bueno, capaz que tenemos duda de definir cuáles son esos requisitos fundamentales, ¿no?, que de alguna manera se requieren. Yo no estoy diciendo en qué consiste el modelo. Porque uno podría decir, bueno, ¿en qué se basa el modelo de acumulación capitalista? Casi que el mismo nombre lo dice. Bueno, yo tengo un modelo que se basa en la acumulación de capital en el sentido marxista, ¿no? Es la capacidad de transferir valor. Y alguien puede decir, bueno, cuando tengo un modelo que está basado en el lucro o en elevar las tasas. Ahora, el que yo quiera tener un modelo que funcione bajo estas características no garantiza que exista. Entonces, capaz que preguntarnos cuándo ingresa, entre comillas lo digo esto, cuándo ingresa el capitalismo, nos pueda dar una idea de algunas características y por qué también nos podría permitir responder por qué la Revolución Francesa, de alguna manera, por más que Adam Smith estuviese por ahí en la vuelta, logra que se imponga un modelo. Porque sustituye una clase por la otra, o sea, vos sustituís la Revolución Francesa, lo que él trata de eliminar. Todo el mundo habla de la monarquía absoluta, sí, pero en realidad lo que trata de eliminar es a los señores feudales. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahí está. Como Pero ¿qué trajo? Porque ¿qué trajo ese triunfo de la burguesía que consolida al funcionamiento del modelo? Pero capaz que es más difícil hablar de ello, pero si ustedes tuvieran que ubicar una época, que vos dijiste, la modernidad, ¿dónde identificarían ustedes el ingreso, si se les ocurre decirlo de esa manera, del capitalismo, la lógica capitalista en nuestro país? A mí me parece lo primero con la independencia del Uruguay, ¿verdad? O sea, una vez que cae el Imperio Español, porque se puede empezar a vender la producción en un mercado capitalista mundial naciente. el llamado. Pero bueno, pero ahí lo que me estás diciendo, pues sí que el capitalismo en el Uruguay podría surgir a partir de la independencia. A mí me parece que a partir de poder producir para el mercado, ¿verdad? O sea, yo creo que las condiciones tienen que haber... Bueno, ahí aparece una primera característica que no está muy pulida, y es interesante decir, deben existir mercados. ¿Sí? Pero hay un pequeño detalle para que existan mercados. Primero, ¿qué entienden por mercado? Bueno, se compran y venden productos con determinados límites geográficos y humanos. O sea, vos tenés estos negocios comercian con estos, ¿verdad? Intercambian con estos, tienen determinadas... Es decir, cuando hay gente que tiene algo para ofrecer y gente que tiene algo para comprar. Más o menos. Más o menos. Nosotros tenemos cuero,
por ejemplo, Inglaterra estaba en la segunda fase de la revolución industrial, era importante la exportación de cueros, era importante invertir Inglaterra en ferrocarriles, en enviarse ferries. Eso está muy bien, pero yo quizás podría ir un poco antes. ¿Tiene que existir comercio para que exista el capitalismo? Quiero decir, porque vos lo que planteás es, bueno, en el momento que nos independizamos y logramos, bueno, colocar nuestra producción, por más que sea, ¿no?, que tengamos ventajas o no, en otra sociedad, otros territorios, capaz consolidados, capitalistas, ¿eso nos convierte en capitalistas? Me parece que el comercio ya existía antes y no había capitalismo. Primero, pero eso podríamos ser contundentes en eso. Pero incluso si eso no fuese, podríamos pensar que el comercio es el garante de la existencia. Tiene que haber compra-venta de fuerza de trabajo, me parece. Bien, entonces lo que vos sí estás diciendo, como primer elemento fundamental que está acá, es que tiene que haber un mercado. Mercado en el sentido que tenés que tener un agente económico con un interés, ofrecer algo. Ahora, para que eso suceda, para que exista un mercado, ¿qué tiene que existir? Hay un detalle fundamental, para mí en nuestro país es como muy llamativo, pero lo mencionaron además al principio porque también sucedió en Inglaterra. ¿Cuál es? Yo les diría, casi que a esta altura, después de haber analizado muchísimo en términos históricos, les diría, esta es la característica, el requisito para que el modelo de acumulación capitalista, orientado por el lucro, potenciado por la globalización y un montón de cosas más, funcione. ¿Cuál es? La consolidación de la propiedad privada. La propiedad privada, exactamente. De los medios de producción. No, la propiedad, los derechos de propiedad. Entonces fue siempre. No siempre. Justamente, el problema que vos tenías históricamente es que la única manera de reclamar lo que era tuyo era cuando tenías derechos sobre el reclamo. Es más, en términos históricos, ¿cuándo te dicen que en Uruguay entra en la fase capitalista? En 1870, con el gobierno de La Torre, cuando define alambrar. Que se define como modernización. Claro, no, por eso lo que decía yo, exactamente lo que yo decía, no sé, tampoco estamos calificando